Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Una Conexión con Dios de nuevo. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con el hermano Aníbal. Tiene mucho conocimiento, mucha palabra. Aquí vamos a tener que definitivamente que invitarlo no solo una vez más, sino que muchas veces más, para que nos hable más sobre su ministerio, sobre la visión de su ministerio. Hoy en día vamos a tomar un poquito el tema de los diferentes lugares donde él tiene ya la congregación, los diferentes ministerios, y le vamos a dar la oportunidad a que él comparta algo de lo que es la palabra de Dios. Hermano, bienvenido de nuevo. Gracias, hermano. Alex. Ok, entonces vamos a tocar un poquito más lo que es los horarios de sus servicios, los lugares, y después le doy el espacio para que nos traiga algo de lo que es la palabra de Dios. Primero, en Canes, sabemos que prácticamente de lunes a domingo hay una que otra actividad. Movimiento. ¿Por qué no nos dice la hora y de nuevo nos repite lo que es qué es lo que sucede el lunes? Sé que es Ministerio de Hombres. Platíquenos a qué horas y si nos puede dar un poquito más, expandir un poquito más sobre lo que hay ahí. Correcto. Bueno, los horarios de servicio de culto los manejamos de 6 de la tarde a 8 de la noche, más o menos por ahí andamos. En lo que concierne a lo que es ya pues la programación de los servicios, le mencionaba que los lunes tenemos cultos solo para hombres. Aparte hay cultos donde los hacemos juntamente con toda la congregación, pero estamos trabajando con ese departamento que se llama Hombres de Honor, y nos hemos enfocado en ese aspecto de que el hombre necesariamente tiene que ser hombre de honor. Amén. Hoy en día predominan hombres con deshonor, y eso es un impacto, queramos o no queramos, para la familia. Para la sociedad también. Para la sociedad, porque Exacto. Qué duro será para un hijo saber que papá anda en cosas ilícitas. Así es. Qué duro será para un hijo saber que papá le es infiel a mamá. Eso es un impacto tremendo. Entonces, el objetivo a través de la misma palabra es levantarlos, el honor a los hombres. Amén. Yo le decía en el programa anterior, me vine a dar cuenta y vine a aprender a ser marido de una sola mujer hasta que vine a la iglesia. Y esos son los términos o los temas que nosotros también pues manejamos. Si el hombre anda bien, va a andar bien todo. El hombre Dios lo constituyó como cabeza de la familia. Amén. Satanás apunta no a los tobillos, Satanás apunta a la cabeza. Amén. Y el principal problema dentro de la sociedad lo genera el género masculino. Por eso vamos a ver, hermano Alexis, los presidios llenos de hombres, las cantinas llenas de hombres, aunque hoy están también las mujeres compitiendo. Desafortunadamente, pero es una realidad. Los problemas delictivos generados siempre principalmente por los hombres. Y lamentablemente las iglesias llenas de mujeres. ¿Dónde está el hombre? Hay un texto bíblico que yo siempre que lo leo le digo a los hermanos en la iglesia, me avergüenza cuando leo ese texto bíblico en el libro del profeta Ezequiel, cuando Dios dice, busqué hombres que se pararan a la brecha y no los hallé. Yo decía en términos propios, ¿dónde estábamos aquellos que decíamos yo soy hombre y me mato con cualquiera en la cantina? ¿Dónde están aquellos que se jactaban de su machismo, de su hombría? Delante de Dios ese tipo de hombre no es nada. Así es. Porque hombre es aquel que se para a la brecha delante de Dios y a obedecer también la palabra. Entonces, a nivel del departamento de hombres, ese es nuestro enfoque. A nivel del departamento de damas, el enfoque va ahí dirigido a que la mujer sepa
qué papel ella desempeña en la familia, qué papel ella juega ahí dentro de la familia. No el papel competitivo donde la mujer va a querer quitarle el puesto al hombre, no. La mujer se va a sentir segura de su posición y del papel que ella juega cuando tenga un hombre. Así Porque es. lo que la mujer necesita no es otra mujer. Lo que la mujer necesita es un hombre. Y cuando la mujer sabe que tiene un hombre en su casa, ella no va a estar peleando por el hecho de ser hombre ella, por el hecho de ser cabeza. Entonces, el enfoque, la visión que tenemos como iglesia va dirigida ahí. Por eso le abrimos los espacios tanto al hombre como a la mujer para que ambos conozcan esencialmente desde la perspectiva misma bíblica a qué ellos han sido llamados. En cuanto a la juventud se refiere, de igual manera, en la iglesia podríamos decirles, tenemos jóvenes que ya tienen más de 8 años de estar en la iglesia, hombres y mujeres, que no han necesitado de droga, de alcohol, de marihuana, de ir a un carnaval para ser felices. Ellos han entendido que pueden ser felices sin droga, sin alcohol, sin marihuana, que pueden disfrutar la vida sin nada de lo que el mundo les ofrece. Y ese es nuestro enfoque, que los jóvenes de nuestra comunidad de Cana, el pueblo al cual amamos mucho, porque ahí nacimos y ahí estamos sirviendo al Señor, que esos jóvenes puedan entender que la vida se puede disfrutar muchísimo mejor sin alcohol, sin sexo, sin ninguna de esas cosas que el mundo ofrece. Y esa esencialmente es la vida. Entonces, cuando Dios levanta algo, lo pone en la palestra pública. Y ese es dice la palabra, no se enciende una luz para ponerla debajo de una luz, se enciende una luz para que todos miren. La iglesia de Cristo no tiene que estar en el anonimato. Amén. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. La iglesia hemos entendido que tiene que salir a la palestra pública. Así es. Por eso tenemos actividades con un enfoque evangelístico. Yo creo que en Cane no hay esquina de la comunidad del pueblo donde no se haya predicado la palabra. No hay puerta de un hogar o de una familia que no se haya tocado, donde no haya llegado algún miembro de nuestra iglesia, principalmente a llevarles el plan de salvación. Tenemos actividades con enfoque social, con el objetivo de atraer y que aquellos que no han escuchado, escuchen. El servicio de culto que nosotros manejamos va dirigido precisamente ahí. La vida de la iglesia o la iglesia toma vida cuando un alma llega ahí a ese redil. Es más, siervo, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén, amén. Amén. Y ese es nuestro enfoque. La iglesia no ha sido algo diseñado para estar ahí herméticamente sellado. Yo le digo a los pastores y a todos aquellos que están a cargo de una iglesia, abramos nuestros espacios. Abramos las puertas de la iglesia. No limitemos a Dios a 4 paredes. Es más, ese Dios que tenemos es tan grande que no lo podemos encerrar en 4 paredes. Dice la Biblia que la gloria de Dios llenará toda la tierra. Amén. Y esa fue la palabra del profeta Habacuc, en la cual nosotros los tenemos que mover. Toda la tierra. Tienen que abrirse las escuelas, tienen que abrirse los centros educativos, tienen que abrirse cualquier centro que sea, las alcaldías, tienen que abrir los espacios. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que la solución a la problemática de Honduras, yo siempre presento esto, permítame. El mejor plan y la mejor estrategia de seguridad, señores, está acá. Así es. El gobierno ha gastado millones de lempiras estableciendo planes y estrategias de seguridad y los resultados son mínimos. La Biblia dice claramente, si Jehová no vigila, en vano vigila la guardia. Así es. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Yo podría decirle, desde esta perspectiva, a las autoridades, a alcaldías, al gobierno mismo, este es el mejor plan y la mejor estrategia de seguridad. Así es. Si yo le enseño a mis hijos a no robar, ¿qué mejor seguridad quiero que esa? Así Si es. yo vivo, bajo la cobertura de Dios, ¿me podrá proporcionar una AK-47 mejor seguridad que esta? Nunca. Podrán estar segura mi familia bajo la protección bíblica que cualquier medio de seguridad secular nunca. La palabra claramente dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el enfoque como iglesia, la visión que tenemos como iglesia
es hacerle ver a la gente, a la sociedad, que Dios es lo mejor, que Dios es lo más lindo, que la respuesta a nuestras necesidades están prácticamente en ese Dios que vive y que reina. Y que Honduras tiene que entender que Honduras va a ser un paraíso cuando Jesús sea el centro de nuestra nación. Amén. Una de las cosas, hermano, que hablo durante el programa es crear esa comunidad. Y hay varios puntos que quiero tocar en lo que usted nos acaba de compartir y que yo le digo a nuestro auditorio. Es crear esa comunidad donde nosotros creamos esos enlaces para poder ser mejores. Y que no tienen que basar su iglesia, su relación a 4 paredes, a un edificio. Correcto. La relación con Dios no está señalada de que solo en un edificio que usted denomina como iglesia, para crear esa relación con Dios. Es más, yo les digo, ahí vamos a celebrar la relación que nosotros tenemos con Dios fuera de esas 4 paredes. Amén. Si usted analiza, el problema de la iglesia es problema de enfoque. A nivel de autoridades espirituales pareciera que estamos desenfocados. Cuando un pastor actualmente en estos tiempos va a establecer una iglesia, en lo primero que nos enfocamos es en un templo con todas las comodidades. La mayor parte de los recursos que ingresan a nuestras iglesias van dirigidos en una forma egocéntrica para gastarlos. Amén. Cuando la obra del evangelio tiene que ser en una forma expansiva. Jesús no construyó ni un templo, porque tal vez para él no era prioridad eso. Actualmente, oiga bien, en los Estados Unidos se gastan, leía en un material que tenía la iglesia institucionalizada, gasta más de 80,000 millones de dólares en construcciones de templos y equipos de sonido. Ahora yo me hago la pregunta, ¿qué dirá aquel que dijo, yo no habito en templos hechos por manos de hombre? Porque ¿dónde está Jesús? No, con esto no quiero que me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que los templos son malos. Lo que estoy diciendo es que la obra de la iglesia va hacia afuera. Amén. A Jesús lo vamos a hallar en los presidios. A Jesús lo vamos a hallar en los hospitales. A Jesús lo vamos a encontrar donde hay necesidad. Hay grandes teólogos que describían el ministerio de Jesús como el hombre de los pies polvorientos. No paraba por las provincias de Galilea anunciando y predicando la palabra. Donde había una necesidad, allí estaba Jesús. Entonces, como iglesia, nuestro enfoque necesariamente tiene que ser ese. Ir por los perdidos. Las almas no van a venir a la iglesia. Yo siervo, manejo este dicho. Usted no va a comer pescado como por arte de magia. No va a ir a la cocina y de pronto le va a caer el pescado en la fridera ya entomatado y todo. Hay un dicho que dice así un poco jocosamente: el que quiera pescado, que se moje las nalgas. Tenemos que ir en pos de las almas. Tenemos que abrirnos como iglesia. Tenemos que tener una proyección social a la comunidad para que la gente pueda escuchar. Alguien dijo, aquel que ha escuchado 2 veces el nombre de Jesús, no merece. Preferiblemente invertir los recursos en aquel que nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Y hay millones de personas que no saben lo que es el nombre de Jesús, que ignoran, que tienen un concepto equívoco completamente en cuanto a lo que Dios se refiere. Tenemos grande misión como iglesia y grandes desafíos y retos como iglesia que asumir como pastor. ¡Wow! ¿Qué le puedo decir? Me puedo extender, creo, un mes en todo lo que acaba de mencionar. Y esto es un llamado a aquellas personas a quienes encajan a un Dios tan grande, a un edificio, a una adoración. Y como dijo el pastor, no es que no sea necesario. Es necesario crear esos templos. Pero la pregunta es, ¿estamos enfocados en desarrollar un templo o una iglesia? Pero no una iglesia de un edificio, sino una iglesia de miembros activos a un crecimiento, a una relación con Dios.
o estamos enfocados a ver cuánto dinero puede venir para crear algo más grande, algo más lujoso, algo más de más prestigio, o estamos enfocados en servir a las necesidades de esas almas. Estamos enfocados en servir a las necesidades incluso dentro de la misma iglesia, dentro del mismo templo. Muchas de las veces encontramos que desafortunadamente hay personas que están tan enfocados en tener X cosa en el templo y exigiéndole dinero a personas que no tienen dinero para comer. Correcto. Para Jesús la prioridad era el ser humano. Jesús tocaba a la gente emocionalmente, espiritualmente y aún físicamente. Lamentablemente muchas veces vale más una guitarra que un alma. Vale más una silla que una persona. Me ministra a mí mucho la historia de un leproso que está precisamente en el Evangelio de Marcos. Los leprosos eran en aquel entonces los intocables. Estar cerca de un leproso a escasos metros o centímetros es estar cerca de la muerte. La historia se narra o la narra el evangelista que aquel leproso se metió en medio de la multitud y llegó hasta donde estaba Jesús. Y hay una interrogante que el leproso siervo le hace a Jesús y le dice: si quieres puedes sanarme. Y el evangelista, por la revelación del Espíritu Santo, relata la historia con todo lujo de detalles y dice: y extendiendo la mano lo tocó. Escuche, tocó al leproso y le dijo: quiero, sé sano. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente dentro de la iglesia? Que hay gente que ahora es difícil más bien tocarlos a ellos. Y necesitamos manos que alcancen a aquellos que nadie los toca. Necesitamos gente como Pedro y Juan que se detengan a la entrada del templo donde están los paralíticos, que están tal vez con un pie dentro y fuera de la iglesia. Pero hoy tenemos gente que no se detiene. La Biblia dice que Pedro y Juan se detuvieron. ¿Por qué? Porque vieron una necesidad que suplir, y no necesidad económica. No le dieron dinero. Pedro más le dijo: no tengo oro ni plata, no me pidas dinero. Pero la iglesia, al igual que Pedro, tenemos algo que no lo tienen los gobernantes. Así es. Tenemos poder de Dios. Amén. Para enderezar vidas, para transformar vidas. Y el mismo Amén. Pedro expresó: lo que tengo te doy. Una persona decía en un culto: estamos callando lo que Dios ha hecho con nosotros. Estamos lamentablemente callando lo que sabemos. Somos nosotros como iglesia la solución para las necesidades que tenemos dentro de nuestra sociedad. Yo siempre manejo estos términos. El grande gigante está metido dentro de 4 paredes. El grande gigante está lamentablemente desarrollando su papel en el anonimato, cuando los que tenemos que salir a la palestra pública somos nosotros. Amén. Y algo que me llamó mucho la atención de lo que usted mencionó es: en la ciudad de Cane no hay casa que no haya sido visitada por alguno de sus miembros. Correcto. Mi pregunta y mi reto es: aquí en La Paz, ¿cuántos líderes se pueden tomar y decir: ese es mi caso en mi iglesia? Y los reto a que, así como el hermano ha hecho eso en su comunidad, a que usted en su iglesia, y no tiene que ser el pastor, usted puede ser un líder, usted puede ser un miembro, porque siempre venimos y empezamos a quitarnos el saco de compromiso y echárselo a que al pastor, a que al diácono, a que a no, a usted, el miembro de la iglesia. Le invito a usted, que se denomina cristiano, a crear un movimiento en su iglesia de tal manera que no haya casa en La Paz que no sepa del ministerio del que usted es parte, de su iglesia.
a que no nos involucremos en estar yendo 7, 8 días a la iglesia y que nadie más se dé cuenta. Y que nuestro comportamiento fuera de la iglesia, e incluso a veces en la misma iglesia, sea peor que el de algunas personas que no han puesto un pie en una iglesia. Le invito, y créame, no es mi intención darle palos. Mi intención es motivarlo, inspirarlo a que hable de ese tan grande Dios al cual usted sirve, que otras personas se den cuenta. Porque usted toca su puerta o porque su comportamiento es tal que las personas estén preguntando qué es lo que usted hace o a qué iglesia es a la cual usted va. Hermano, sé que viene preparado a darnos una palabra. Amén. Le doy el espacio, no le quito más tiempo porque si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a darle el tiempo necesario para que usted pueda compartir con nosotros. Amén. Bueno, gracias, siervo. Brevemente queríamos compartir una pequeña meditación con ustedes, precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. La Biblia habla en el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y en el verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Quiero hacerte meditar y reflexionar en esta frase bíblica, precisamente. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna no consiste en pertenecer a X o Y religión. Es más, nadie va a ser salvo por pertenecer a una religión. La salvación se encierra plenamente en lo que es el conocimiento de Dios. Jesús dice: y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo le hago ese interrogante: ¿cuál es el concepto que usted tiene precisamente de Dios? Cuando usted escucha el nombre Dios, ¿qué conceptos vienen a su vida? Y ahí donde tenemos que darnos cuenta que básico y fundamental es esto. Porque todo va a declinar si tenemos un concepto erróneo de lo que es Dios. Dios no es un cuento, Dios no es un mito, Dios es una realidad. La conducta moral del hombre se va a alzar si el concepto que tiene verdaderamente de Dios es que Dios es un Dios 3 veces santo. Amén. Dios no es un Dios que se complace en el paganismo. Dios es un Dios completamente que no se complace en lo que se llama pecado. Y ese es el concepto que tenemos que manejar. No podemos meter a Dios en el mismo saco que Satanás. No podemos meter a Dios en el mismo saco que la inmundicia. La Biblia expresa, amado oyente, de que dice que Dios es luz y que ninguna relación tiene la luz con lo que es las tinieblas. Amén. Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le respondieron y le dijeron: unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un gran profeta. La gente tenía un buen concepto de Jesús, no lo compararon a ningún criminal, ni a nada mucho menos comparable. Y la Biblia dice que Pedro se levantó y le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y para Jesús aquello era de suma importancia. Le digo esto para ir terminando. El concepto que tenemos que tener de Dios es un concepto bien claro. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios es el autor de la vida. David presentó a un Dios como dueño de la tierra, del mundo y de todo lo que existe en ellos. Dios es el dueño precisamente de tu vida. Simple y sencillamente tú eres un administrador, el cual un día le va a entregar cuentas al dueño. Amén. Isaías presentó al Dios de los cielos como el Dios incomparable. No podemos compararle a nada. Muchos de los profetas presentaron al Dios como el autor de la vida. Y la más grande presentación de Dios la encontramos ¿en quién? En Jesús mismo. La Biblia dice que Jesús es la imagen viva del Dios invisible.
Lo que nosotros necesitábamos era verdaderamente un Dios que se identificara con nuestras necesidades. Un Dios que se identificara aún con nuestro pecado para poder salvarnos a nosotros. No tenemos un Dios insensible, no tenemos un Dios lejano. Señores, tenemos un Dios cercano. Dios está cerca, ahí al alcance de tu vida, al alcance de tu familia. Pero la palabra misma dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. En esto consiste la vida eterna, en el conocimiento que tú tienes de Dios, en el concepto que tú tienes de Dios y de Jesucristo, el cual Él envió. Y nuestra responsabilidad como padres está en ¿qué? En presentarles a nuestros hijos el verdadero concepto de quién es ese Dios. No un Dios que he escuchado, no un Dios que tal vez he oído, porque estamos acostumbrados a oír las cosas de Dios, pero otra cosa es hablar de Dios. Estamos acostumbrados a vivir de historias del pasado, aún a predicar historias de la Biblia. ¿Por qué no predicar nuestra propia historia? Termino con esto que me compartió un buen amigo. Hace más de 150 años que hablamos de nuestros próceres, de Morazán, de José Cecilio del Valle, y él me decía, en el transcurso de todos estos años, no se habrán levantado en Honduras hombres más grandes que tal vez que ellos. Y esa es la carencia de liderazgo que tenemos. Tenemos que presentar a un Dios que vive y que lo hemos vivido y lo hemos visto en nuestra propia historia. Dios les bendiga y Dios les guarde y ojalá sigamos sintiéndonos desafiados a conocer más de Él. Amén. Muchísimas gracias, brother. Una de las cosas, si hay alguien que al escuchar estas palabras, al escuchar este reto, y dice, Alexis, no sé qué hacer. Alexis, entiendo, creo que sé que Dios me está llamando al servicio, sé que Dios me está llamando a que yo entregue mi vida. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Entonces, hermanos, vamos a hacer una cosa. Diga. ¿Por qué no hacemos una oración para aquella persona que necesita quizás que oren por su salud? Para aquella persona que quizás ha escuchado su palabra y dice, yo quiero más de ese Dios. Amén. Yo le doy la honra y la gloria a Él. Le quiero entregar mi vida. Quizás haya un hermano que conoció de Dios y por A o por B razón se alejó. Y dice, quiero volver a los pasos, quiero volver a ese camino correcto. ¿Por qué no hacemos una oración para terminar este programa, dándole la oportunidad? Y en pantalla está apareciendo los números de teléfonos de cada uno de nosotros para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos deje saber en qué le podemos ayudar. Hermano, Amén. La oración. Antes de orar solamente quisiera decirles unas palabras que dijo Jesús. Jesús no era ningún exagerado, Jesús lo que decía era una realidad. Jesús dijo en este contexto, al que cree, todo le es posible. Y eso no era una exageración. Amén. Por eso le digo a todos aquellos que tienen problemas de salud, si usted cree, no lo digo yo, lo dice Jesús, es posible. Amén. No importa la enfermedad, no importa el nombre de la enfermedad. Escuche, al que cree, todo le es posible. Amén. Si usted tiene un problema familiar, al que cree, todo le es posible. No es una exageración, es una realidad. Hombres bíblicamente hablando creyeron y abrieron mares, detuvieron toda la galaxia, cerraron bocas de leones, calmaron fuegos impetuosos, levantaron paralíticos. Vamos a vivir nuestra propia historia, vamos a orar por usted. Padre Celestial, en esta hora yo oro por aquellas personas necesitadas de salud. Bendigo a aquellas personas que están con enfermedades terminales. Declaro la mano poderosa de Dios obrando sobre sus vidas. Gracias. Porque hay un nombre dado a los hombres en el cual tú ofreciste salvación, vida eterna y salud. Y todas las necesidades del hombre son suplidas en ese nombre. Yo declaro salud para aquel que la necesita, para que tu nombre sea glorificado. Yo declaro bendición para aquel que la necesita, para que su nombre sea glorificado. Yo declaro paz para aquel que la necesita, para que tu nombre sea glorificado. Bendecimos el seno de la familia. Bendecimos, oh Dios amado, nuestras autoridades. Padre de los cielos, a nivel de las alcaldías, a nivel gubernamental, a nivel de la familia,
Bendecimos los dueños de este canal para que tú le sigas abriendo espacio y bendiciendo este medio, Señor. Bendecimos, oh Dios, a todas aquellas autoridades, oh Dios, a nivel espiritual, los pastores, los evangelistas. Bendigo la obra de Dios en esta ciudad y en todo el departamento de La Paz. Y declaro que todo este departamento y aún Honduras será lleno de la gloria y el conocimiento de Jehová. Y que el nombre de Jesús, Señor amado, sea exaltado para gloria tuya. Al que cree, todo le es posible. Si usted cree, ahora mismo es sano en el nombre poderoso de aquel que lo dijo, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendiciones, hermano, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos venir y si nos puede visitar de nuevo lo más pronto posible. A usted, televidente, de nuevo, pase la voz, déjele saber a las personas de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Pastores, si usted quiere ser parte de este programa, déme una llamada al 9516-5994. Dios me les bendiga. Amén.